Todos tenemos una idea general de lo que es el derecho. Sabemos, por lo menos, que este sirve para regular a la sociedad y las distintas relaciones que se originan entre sus miembros, sean estas personales, económicas o de otra naturaleza. Pero si nos preguntamos, ¿qué es realmente el derecho y cuál es su fin? Entonces vienen los problemas, ya que vamos a encontrar distintas y variadas opiniones. Y esto ocurre porque, en la evolución del pensamiento jurídico, la diversidad ha sido un elemento común. Lo paradójico es que esta diversidad ha sido el resultado de una constante búsqueda de unidad en el derecho, aunque basada en la proclamación de lo que se defendió como un derecho verdadero. Una primera manera de encontrar este derecho verdadero fue su vinculación con un supuesto orden ideal y perfecto. El inicio de este enfoque se remonta a la Edad Antigua. La idea de un derecho justo y por tanto verdadero se relacionaba con su correspondencia con un orden divino. Las bases de este pensamiento jurídico fueron propuestas por Platón y Aristóteles, cada uno con sus particularidades, pero siempre relacionadas con la búsqueda de la justicia en base a una correspondencia con los valores de origen divino. En la Edad Media se utilizó esta misma relación con la diferencia de que el orden divino fue monopolizado, por decirlo de algún modo, a partir de una estructura teocéntrica cristiana, debido a su preponderancia en la organización social europea. En esta etapa se desarrolló la idea de un enfoque jerárquico de órdenes normativos, ocupando el lugar principal la ley eterna, determinada por Dios, a partir de la cual se identificaban una serie de principios generales bajo la figura de leyes naturales, con un agente único autorizado a proclamarla, la Iglesia. Y finalmente, la estructura se completaba con las leyes civiles, que eran inspiradas en las leyes naturales y que servían para regular asuntos específicos. En esta época, que reúne alrededor de 10 siglos, las ideas centrales del pensamiento jurídico pueden ser reconocidas a San Agustín y Tomás de Aquino, quienes se inspiran en las teorías platónicas y aristotélicas, respectivamente, para determinar esquemas de relación entre la razón y voluntad divina con la razón y voluntad humana. En la Edad Moderna surgen algunos cambios drásticos. En primer lugar, la razón humana cobra una mayor preponderancia como medio para entender el orden del mundo. En segundo lugar, el poder de la Iglesia, como centro espiritual, se ve disminuido por una serie de conflictos y divisiones, con Martín Lutero como personaje inicial. Y por último, se recupera la importancia de los estados como organizaciones políticas que deben centralizar el poder, a diferencia de la diseminación de órdenes normativos, característicos del régimen feudal. El personaje central de este nuevo orden social es la monarquía. ¿Cuál es el impacto en el pensamiento jurídico? Pues se desarrolla un derecho natural de tipo científico, basado en un orden ideal que no corresponde a un orden divino, sino a un estado de naturaleza. Hugo Grocio desarrolla un derecho natural basado en el instinto de sociabilidad del hombre, y a partir de esta premisa se justificaba el derecho positivo. La correspondencia a un orden no divino sino natural, es decir, la idea de un estado de naturaleza, fue utilizada para configurar diversas situaciones. Este fue concebido, por ejemplo, como un estado natural sin reglas, y a partir de ello, se planteó la necesidad de un pacto social que nos permita transitar a un estado político, otorgándole al jefe de estado el poder absoluto de dictar las reglas de convivencia social, siendo este el nuevo punto de partida de lo que se consideraba justo o injusto. Bajo este enfoque, el derecho positivo tenía como único punto de referencia al soberano. La idea de un pacto social con estas características, planteada por Hobbes, se reconoce como uno de los puntos de partida del positivismo jurídico, a partir del cual se desarrolla la importancia de la validez formal del derecho. Otro enfoque que parte del estado de naturaleza y la necesidad de un pacto social, describe un estado inicial en el cual todos tenemos derechos naturales, incluyendo el derecho de venganza. El pacto o contrato social nos dirige en esta oportunidad a un estado político garantista, toda vez que el Estado monopoliza únicamente el derecho de aplicar la justicia correctiva y tiene la obligación de garantizar nuestros derechos naturales restantes, que se mantienen bajo titularidad de las personas. John Locke postula este enfoque de corte liberal y es un nuevo punto de partida para el desarrollo de teorías jurídicas que postulan diversas formas de lo que debemos llamar derecho natural. Finalmente, y en correspondencia con una época de revolución científica, se postula la posibilidad de exponer un sistema lógico-matemático de leyes, teniendo como punto de partida las leyes naturales. Leibniz postula un sistema de esta naturaleza,
Wolff continúa su legado, postulando incluso la unidad de las ciencias naturales y las ciencias jurídicas, y el mismo tiene un impacto enorme en el pensamiento jurídico del siglo XVIII, en el cual se confía plenamente en la sistematización codificada de la legislación, generando la convicción de que el problema de unidad en el derecho estaba solucionado. Se había encontrado, finalmente, un sistema de leyes perfectas, aplicables a todo tipo de interacciones sociales, y este sistema nos ha regulado desde el siglo XVIII, ¿cierto? No, ¿verdad? Sabemos que no fue así, justamente porque esta convicción de un sistema jurídico inmutable fue destruida por la realidad, una realidad que cambió de manera drástica a partir de la Revolución Industrial. Es una época de constantes conflictos por reclamos de nuevas formas de gobierno y la proclamación de derechos inherentes a todas las personas, generadas por las distintas formas de concebir el estado de naturaleza y el tránsito al estado político, a las que se debe sumar la propuesta de Rousseau, quien planteó el tránsito a un estado político que representara la voluntad popular y no de un soberano, sosteniéndose en consecuencia la idoneidad de un gobierno de tipo republicano. Los cambios producidos desde finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX generan una decepción por órdenes abstractos ideales y en cuanto al pensamiento jurídico, marca el inicio de un nuevo punto de referencia para el derecho positivo. Se habla entonces de una correspondencia a un orden real, es decir, aquel que debe ser encontrado en las reglas cotidianas, históricas y consuetudinarias de cada sociedad, y no en un supuesto orden perfecto e inmutable como se había planteado hasta entonces. A partir de este nuevo enfoque, surge la escuela histórica, que resalta la importancia de mecanismos jurídicos aceptados por la comunidad y postula la idea de una jurisprudencia de conceptos. Asimismo, surgen escuelas de corte sociológico, destacándose la esencial función del juez, quien resuelve problemas concretos y no se agota en trabajos abstractos como la función legislativa, como se diría a partir de este nuevo enfoque. En esta línea de pensamiento surgen teorías que resaltan la función sociológica de la jurisprudencia, la necesidad de considerar los intereses en conflicto, la exigencia de una mayor libertad del juez al momento de decidir, atado hasta entonces al rigor normativo, así como la necesidad de un enfoque realista del derecho. Como podemos ver, el desarrollo del pensamiento jurídico siguió dos rutas para justificar el derecho verdadero. La primera, que parte de un orden ideal con principios abstractos e inmutables, aunque hayan surgido muchas versiones de este orden ideal, y la segunda, que parte de las reglas cotidianas, concretas, que proclaman la necesidad de identificar un derecho vivo, que ya es aceptado de manera general por la sociedad. Claro está que también existen diversas ideas sobre este derecho vivo. Bajo este panorama, es lógico que el resultado haya sido la diversidad de teorías sobre los alcances y la función del derecho. Y estas bases de pensamiento desarrollaron diversas líneas relacionadas con la delimitación de las características del ordenamiento jurídico. Surgen de este modo enfoques que discuten la exclusividad del derecho a un régimen estatal o la posibilidad de ampliar su ámbito a todo tipo de comunidad organizada, incluso no estatal. Asimismo, se forman dualidades en cuanto a la participación esencial de la función legislativa o jurisdiccional, o respecto de la diversa naturaleza del derecho ejercido por órganos estatales y aquel ejercido por las personas. Además, se plantean ámbitos diferenciados para identificar la diversidad de instituciones jurídicas referidas al sistema normativo formal y aquel que garantiza derechos subjetivos. En cuanto a la idea del elemento central del derecho positivo, esto es, la norma jurídica, la diversidad también es una constante. Surgen así diversas denominaciones para este elemento, surgen dualidades referidas a los destinatarios de estas normas y se plantean diversas categorías en base a su importancia, así como distintos métodos de interpretación desarrollados por la diversidad de teorías que asignaron diferentes funciones al derecho. Se postulan, además, diversos tipos de normas jurídicas en cuanto a su ámbito, y se identifican momentos centrales de participación de las normas en la organización social. A ello, deben sumarse las diversas funciones atribuidas a los diversos tipos de normas jurídicas. Además, debemos notar que todas las dualidades desarrolladas en los dos ámbitos no son exclusivos, ya que se relacionan entre sí, formando una idea extremadamente diversificada de lo que llamamos derecho. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta diversidad? Pues que la constante evolución de las dinámicas sociales fue acompañada por regulaciones con características específicas, que dieron pie a derechos especializados con sistemas exclusivos y excluyentes, y a partir de la interacción de estos derechos especializados, se formaron y siguen formándose nuevos sistemas que encuentran terrenos exclusivos en el cual diferenciarse. Esta es una consecuencia lógica. El problema es que el elemento en común a todos estos tipos de derecho,
que debería ser identificado por las bases teóricas, ahora concebidas como instituciones de teoría general, también partieron de elementos diversos. Sin embargo, a finales del siglo XIX surgieron teorías que postularon un enfoque unitario del derecho, siguiendo un camino distinto. El punto de partida fue la teoría del conocimiento científico, planteada por Kant en el siglo XVIII, el mismo que se identifica por tres aristas principales. En primer lugar, se postula que el mundo es conocido a través de representaciones que se originan con el ingreso de información mediante los sentidos, y esta información tiene siempre un contenido cambiante, y para que estas representaciones sean sistematizadas, las mismas se tienen que ordenar a partir de categorías esenciales de naturaleza formal. La forma es, entonces, el elemento permanente e inmutable que le da orden a nuestra visión del mundo. En segundo lugar, se declara el ámbito de todo conocimiento científico, al plantear un límite, la discusión sobre el origen del objeto que se está investigando. Para este enfoque filosófico, el origen del objeto no forma parte del estudio, ya que este es un ámbito metafísico. Y en tercer lugar, se plantea una dualidad entre los ámbitos del ser y deber ser, los mismos que siguen distintas reglas y no deben ser mezcladas. Cierto es que no podemos olvidar a David Hume, quien sobre este último aspecto planteó una dualidad mucho mejor estructurada. A partir de este enfoque filosófico y sobre todo las discusiones sobre detalles del mismo, se fortalece la autonomía de métodos científicos, lo que genera el desarrollo de las ciencias sociales y, cómo no, de las ciencias jurídicas. Los primeros intentos de un enfoque lógico formal del derecho partieron de las ideas expuestas por Kant, aunque aún afectados de un justnaturalismo que exigía encontrar un derecho justo y verdadero. Bajo este escenario surge Hans Kelsen, quien postula una teoría del conocimiento científico del derecho. Las bases de esta teoría, que se desarrolló en la primera mitad del siglo XX, fueron las mismas postuladas por Kant, aunque aplicadas al conocimiento jurídico. Es decir, se partió de la dualidad evidente de los ámbitos del ser y deber ser, y por ello se restringió el estudio jurídico a este último ámbito. Por otro lado, Kelsen postuló que un estudio científico del derecho no podría ocuparse de identificar el origen del mismo, ya que este era un aspecto metajurídico. De este modo, el enfoque científico no se ocupaba de justificar el derecho con un supuesto orden ideal o real, alejándose en consecuencia de las líneas de pensamiento que hemos reseñado hasta ahora. Y en tercer lugar, se postuló que el contenido del derecho, esto es, los fenómenos jurídicos cotidianos, serían siempre cambiantes, pero estos debían ser sistematizados a través de categorías formales, identificadas como conceptos esenciales del derecho. Así, la unidad del derecho se postuló a partir de la relación de todas las normas jurídicas en base a un principio de unidad, que era una norma base de categoría formal. Con este enfoque teórico formal, se consiguió explicar una estructura unitaria de la diversidad de los fenómenos jurídicos. Finalmente, se contaba con una idea unitaria del derecho, y esta idea nos ayuda actualmente a tener un punto de referencia único para cada derecho especializado. ¿Cierto? Pues no, tampoco se logró este contenido. La teoría pura del derecho también siguió el camino de diversidad al momento de identificar variadas funciones de las normas jurídicas y diversas categorías o tipos de normas. Además, no desarrolló un método de interpretación basado en este enfoque unitario teórico, y postuló la unidad del ordenamiento jurídico a partir de un orden jerárquico de normas, desarrollada principalmente por Adolf Merkl. Estas características diversas se acumularon con las dualidades expuestas por otras corrientes jurídicas, y de este modo, el enfoque normativo formal fue desarrollado a partir de una visión de las normas jurídicas como un sistema de proposiciones o como un sistema de discursos, los cuales, como es obvio, pueden tener diversos significados. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que el escenario de diversidad no desapareció, aun cuando se había desarrollado una teoría pura que propuso un enfoque unitario con importantes aportes. Los efectos prácticos de esta diversidad es que una ley, al regular una determinada situación, puede ser interpretada de diversas maneras por la población en general, por los profesionales del derecho o incluso por los operadores jurídicos que representan al Estado. Y resulta lógico que las interpretaciones sean diversas, toda vez que los métodos clásicos de interpretación fueron desarrollados, cada uno partiendo de una idea diversa de lo que es el derecho. ¿Cómo así podríamos esperar que estos métodos puedan ser utilizados de manera coordinada si cada uno nació en un contexto y opinión distinta de la función del derecho? A consecuencia de esta diversidad, las normas jurídicas se interpretan en base a métodos que defienden valores,
sean estos morales, políticos o ideológicos, que se defienden bajo la apariencia de ser únicos, pero que no lo son. Los puntos de vista relacionados con este tipo de parámetros de valor nunca son únicos, y a final de cuentas termina prevaleciendo el punto de vista de los sujetos que ejercen funciones públicas, debido a que estos son los que hacen el derecho, por decirlo de algún modo. Esto, sin duda, es un escenario que no puede ser aceptado. ¿Qué podemos hacer? Aquí una propuesta. Tenemos que partir admitiendo que en el derecho hay un contenido que será cambiante, que nunca podrá dejar su rasgo de diversidad por las razones que hemos dejado en evidencia hasta ahora. Pero a su vez, podemos presumir que el derecho, como todo sistema, es posible de ser identificado bajo una estructura unitaria, constituida por una representación formal de los fenómenos jurídicos. Es decir, vamos a partir de las bases de la teoría pura del derecho, pero con un pequeño cambio. Aceptaremos la dualidad entre los ámbitos del ser y deber ser como espacios diferenciados, pero la estructura formal unitaria de los fenómenos jurídicos no será restringida al ámbito del deber ser, como hace la teoría pura. Esto porque el ámbito del ser, que reúne el conjunto de actividades que realizan los sujetos que participan en la formación de fenómenos jurídicos, también puede contar con estructuras formales, y estas, como no, deben ser tomadas en cuenta al momento de describir la dinámica del ordenamiento jurídico. ¿Cómo podemos encontrar estas estructuras formales? Siguiendo 3 pasos. Primero, realizaremos un recorrido por la evolución del pensamiento jurídico, pero desde un punto de vista estructural. Básicamente lo que hemos realizado hasta ahora. A partir de este recorrido, nos daremos cuenta que la evolución no es tal, sino que es una distinta forma de unir 2 elementos que son esenciales en toda teoría jurídica: los actos racionales y voluntarios de la autoridad que crea las normas y los actos racionales y voluntarios de los destinatarios de las normas. Segundo, identificaremos la estructura formal del ámbito del ser, es decir, los actos normativos. Estos actos serán realizados por distintos sujetos, sean aquellos que cumplen funciones normativas, de cumplimiento o de aplicación, pero siempre contarán con 2 elementos esenciales al momento de cumplir su rol: un acto de pensamiento y un acto de voluntad. De este modo, nos daremos cuenta que la dinámica de los actos normativos es un ciclo repetitivo de las mismas estructuras, aun cuando son realizadas por sujetos distintos. Asimismo, la estructura formal en el ámbito del deber ser, esto es, el ámbito de la dinámica de las normas jurídicas, también nos llevará a identificar una estructura unitaria, sin distintos tipos de normas, ni distintas funciones, ámbitos o jerarquías. Una única estructura para todo tipo de norma jurídica con sus correspondientes elementos esenciales. Y por último, utilizaremos los elementos esenciales identificados en los 2 pasos anteriores y con ellos realizaremos una descripción de la dinámica de un ordenamiento jurídico común. Comenzaremos, como es obvio, por las normas constitucionales, que forman la base del desarrollo del ordenamiento. A partir de este recorrido, identificaremos la regulación de la función legislativa, a través de 3 estructuras básicas: una estructura que le asigna la función, una estructura que regula la manera en que debe ejercer su función y una estructura de control del ejercicio de su función. Del mismo modo, la función jurisdiccional contará con su correspondiente estructura de asignación, regulación y control de funciones, a las que debe añadirse un elemento adicional: la estructura de ejecución de disposiciones. Identificaremos, además, la estructura de la función de gobierno, lo que incluye las funciones de las diversas entidades de alcance nacional, regional o local. Y al identificar estas estructuras, podremos darnos cuenta que las funciones de este tipo de entidades son básicamente una réplica de las estructuras de la función legislativa y jurisdiccional, al momento de crear normas o de participar en procedimientos administrativos, respectivamente. Y para terminar el recorrido, identificaremos la dinámica de los fenómenos jurídicos creados bajo un ámbito privado. También nos daremos cuenta que la formación de actos jurídicos tiene una estructura similar, es decir, compuesta por un régimen de asignación, regulación y control de funciones, todas ellas tomadas de las estructuras de los órganos jurídicos legislativos, jurisdiccionales o de gobierno, formando un nuevo mecanismo de interacción que sigue el mismo patrón que ya estamos observando. De este modo, podremos identificar estructuras esenciales que se repiten de manera constante en cada fenómeno jurídico, encontrando el enfoque unitario que habíamos propuesto. Los fenómenos de creación de leyes, reglamentos, sentencias, contratos o los diversos fenómenos que se forman a partir de la mezcla o interacción de estos podrán ser percibidos como la repetición de la misma estructura esencial, compuesto por los mismos elementos también esenciales.
Ahora bien, ¿para qué puede servir este enfoque? Aquí unas ideas. Puede servir para entender que el derecho tendrá siempre un contenido, que será desarrollado bajo un escenario de diversidad que responderá a diversos parámetros de valor. Claro está que esta diversidad puede ser sistematizada también, pero esta será una tarea de las corrientes teóricas que desarrollan ideas de lo que debe contener el derecho. En todo caso, el recorrido estructural nos permitirá identificar que estas ideas tienen distintos contextos y finalidades, por lo que no deben ser tratadas como un cuerpo único e inmutable. Sin embargo, principalmente este enfoque nos permitirá encontrar una estructura formal unitaria, que permita describir la totalidad de la dinámica de los fenómenos jurídicos, utilizando un número limitado de elementos esenciales, que nos permitirán formar a su vez estructuras típicas para el ejercicio de las funciones de los diversos operadores jurídicos, sean funcionarios del Estado u operadores del ámbito privado. Por otro lado, una utilidad adicional del enfoque estructural será el establecimiento de un límite en el estudio de problemas sobre el contenido y la estructura del derecho. Como dijimos, el contenido tendrá sus propios problemas y métodos de solución. Esto es evidente, pero lo que no es tan evidente es que vivimos en una época en la que es común aplicar herramientas sobre el contenido del derecho para la solución de problemas que son estructurales. Un claro ejemplo es la aplicación de métodos de interpretación de normas jurídicas o de solución de conflictos normativos basados en la supuesta identificación de bienes de mayor valor que persigue una u otra norma que se pretende interpretar o cuyo conflicto se pretende resolver. La aplicación de un parámetro de valor moral, económico, político para describir la dinámica del derecho resulta inaceptable porque este debe ser un ejercicio primordialmente descriptivo, es decir, científico. La aplicación de criterios valorativos para descartar o dar preferencia a una norma es una manera sofisticada de justificar la protección de intereses ideológicos, que es el principal enemigo de un ejercicio científico. El resultado es que ahora sea común decir que todo es interpretable, y por ello dejar a la deriva cualquier interpretación que pueda imaginar la autoridad encargada de resolver un asunto jurídico. Por tal razón, si dejamos en evidencia este límite del ámbito estructural, cada problema de este ámbito será analizado sin utilizar herramientas ajenas. Por decirlo de algún modo, encontraremos un nuevo nivel de pureza del derecho en base a la fijación de límites claros a nivel científico. Esta es una idea panorámica de lo que se desarrolla en el enfoque estructural del derecho. El próximo paso será un estudio detallado de todo el recorrido que hemos visto de manera general. El primer paso ya está dado.